congresos de la UNED, en cursos de expertos de aquí de la universidad, etc. Y de lo que nos va a hablar es del mercado actual de los combustibles fósiles. La situación de esta fuente de energía que representa aproximadamente el 85% del consumo mundial. Luego, nuestro especial, también de Madrid, es Pedro Prieto. Pedro es ingeniero de telecomunicaciones, vicepresidente de ASCO, y un montón de cosas, miembro del panel internacional de ASCO, miembro de una asociación sin ánimo de lucro, Científicos por el Medio Ambiente. Tiene una experiencia muy extensa tanto en el sector de las telecomunicaciones como en el sector energético, en lo que es el desarrollo de proyectos de energía y telecomunicaciones en muchos países del mundo. Y lo que nos va a presentar fundamentalmente, eso en la sesión de la tarde a las 5:30, son las conclusiones de este libro que ha publicado recientemente, la Revolución Fotovoltaica Española y la tasa de retorno energético, que es el título de la conferencia y el problema que vamos a ver hoy. La idea de la conferencia es explicar la situación actual de la energía. El tema es cómo y por qué. La forma en que se aborda el tema es un poco diferente a lo que veréis al convencional. Normalmente, cuando se habla de energía hay sesgo en el discurso. Bien hay intereses o bien muchas veces hay una creencia, digamos, pseudo-religiosa en un tipo de fuente. Hay hooligan de la nuclear, hooligan de la renovable, ¿no? Y la aproximación que vais a ver aquí es muy sencilla. Hablamos de energía, pues hay que aplicar la termodinámica. Lo entenderéis también mejor de ingeniero. Y hay que hacer balances de energía. Hay una escuela de pensamiento que estudia la economía, no como la economía de la sociedad, no como una entidad monetaria, digamos, sino como un sistema termodinámico que absorbe del entorno recursos, materia y energía. Entonces, de hacer esos balances, al conjunto de la economía, cuánta energía entra, cuánta energía se gasta en obtener esa energía, o sea, cuánta energía útil queda para mover un coche, para que la economía funcione, pues haciendo ese balance, las cosas se encontrarán bien. ¿Vale? Y de ahí viene el concepto de tasa de retorno. Al final es la energía útil que queda para que la economía funcione. Y eso es lo que los ponentes nos van a explicar. La situación de ese parámetro, tanto en las renovables, hoy Pedro a las 5:30, como en los combustibles fósiles. ¿Y por qué esto es interesante? La segunda pregunta. Porque los datos que hay, aunque tienen mucha incertidumbre, lo que indican es que esa energía útil está decayendo muy rápidamente. Y que hay fuentes que se están proponiendo como sustitutas que cuesta mucho ponerlas a funcionar. O sea, la energía neta que dejan para otros usos es cada vez menor. Y eso puede ser un problema porque la energía uno normalmente piensa que es lo que mueve el coche o la energía eléctrica que uno tiene en el enchufe, ¿no? Pero la energía en caja es realmente el sustrato de la economía. O sea, todo lo que tenemos ahora mismo es petróleo, incluyéndonos a nosotros. Y eso es lo que ahora va a explicar Rafael. Bueno, muy buenos días. Ante todo quisiera agradecer a esta Escuela Politécnica Superior y a la dirección la organización de esta charla y el invitarnos a participar en ella. Agradecer expresamente a Pedro Prieto que ha venido desde allí para darnos la segunda parte de su asistencia y al público que está aquí por su asistencia también. Esta charla versa sobre la tasa de retorno energético, que no es más que una forma de medir la rentabilidad de los recursos energéticos.
por la población mundial, la tercera parte de la relación con la economía real y el Producto Interior Bruto. Después vamos a ver la tasa de retorno energético en sí, vamos a ver su definición, la evolución histórica, cómo va, la mínima tasa de retorno energética que tenemos que tener para que haya una viabilidad y las tendencias actuales de su tasa de retorno energético. Después vamos a hablar de las fuentes energéticas fósiles, principalmente del petróleo, las clasificaciones de los tipos de petróleo que hay, las clasificaciones de las fuentes fósiles y las soluciones que nos plantean con las fuentes no convencionales, y después de la producción que hay de estas fuentes no convencionales, que son prácticamente unos productos industriales, que son realmente productos fuentes de energía. Vamos a tocar un poquito los biocombustibles y la problemática que hay con el tratamiento de las fuentes de energía, en contabilizarlas como en unidades de volumen, no como unidades de contenido energético en sí. Y después vamos a ver las consecuencias que podemos tener si baja la tasa de retorno energético sobre la alimentación, sobre la población de la humanidad y sobre el Producto Interior Bruto. Y podemos ver también que todo esto puede afectar seriamente al modelo que tenemos de un crecimiento de una sociedad con un crecimiento económico continuo, ¿no? La importancia de la energía. Bueno, la humanidad ha ido avanzando históricamente desde la prehistoria. Energética, el hombre como tal necesita solamente 100 vatios para funcionar como un ser vivo, ¿no? Durante millones de años la fuerza humana y algún animal quizás ha ayudado a sostenerlo, y con esos 100 vatios durante millones de años hemos sido un modo de luz que ha ido avanzando a través de la historia, y luego pues, hemos pasado a una sociedad de cazadores-recolectores, hemos necesitado más apoyo energético, hemos cogido la economía doméstica, después más adelante hemos necesitado 180, 300 vatios, 500 vatios para ir avanzando en el desarrollo del ser humano como especie, hasta llegar a la revolución industrial, en la cual empezamos a utilizar los combustibles fósiles, y después hasta el tiempo actual, en que hemos tenido el petróleo principalmente, que hemos llegado a la civilización tecnológica, por la cual hemos llegado hasta prácticamente los 100.000 vatios por per cápita de consumo en Estados Unidos, que son la mitad prácticamente en Europa. Esta importancia de la energía en la reducción de la población ha hecho que nos vaya muy bien como especie. Si vemos esta evolución histórica, según hemos ido incrementando el consumo de energía, hemos ido aumentando el número de población, sobre todo a partir del año 1000, en el que empezamos a utilizar la pólvora, y conseguimos librarnos de los depredadores. En el año 1500 descubrimos América, tuvimos nuevos territorios en los cuales colonizar, y después vino la revolución industrial, en la cual la subida de la población es exponencial, hasta nuestros días que hemos llegado a los 7.000 millones de habitantes. Lo importante de este crecimiento del uso de la energía, independientemente para el crecimiento de la población, ha sido que a partir de la revolución industrial de 1930, hemos sincronizado lo que es el incremento de
crecimiento de rotación energética ha ido en representación directamente proporcional al incremento del PIB. Y no solamente estamos hablando de energía primaria, es mucho más importante el consumo de petróleo es el que tira verdaderamente del PIB. Todo, por ejemplo, la producción de carbón, la minería es diésel prácticamente, importantísimo que haya petróleo para poder funcionar la extracción de los materiales energéticos. Podemos ver históricamente, desde 1750, el consumo que ha habido en Estados Unidos de millones de toneladas de petróleo equivalente, como a partir de 1850 prácticamente, que empezó el uso del carbón. Posteriormente, en 1860, se explotó comercialmente el primer pozo de petróleo, y desde 1900 hasta nuestros días se han incorporado el gas natural y sobre todo el petróleo, que empezó en la era de 1914, con el uso del petróleo por la marina, se considera la marina de inglesa, el uso del petróleo se explota, y cómo vemos cómo según se va utilizando cada vez más petróleo, el PIB va acoplado al crecimiento del PIB del país que más lo utiliza, en este caso de Estados Unidos. Si nos venimos al ejemplo chino, el ejemplo chino es una economía joven que ha crecido con cifras del 10 del 12%, desde el año 2000 hasta el 2007, el acople del incremento de su energía con su incremento de Producto Interior Bruto es clarísimo, ¿no? Prácticamente se superpone. Ahora vamos a hablar ya de la tasa de retorno energético. La tasa de retorno energético en realidad es un cociente en el cual nosotros medimos por cada, la rentabilidad de la energía, por cada unidad de energía utilizada para obtener energía, cuánta energía obtenemos. Entonces, la naturaleza, la tasa de retorno energético está perfectamente presente en nuestro trabajo. Nosotros hacemos todo lo que es pequeña tasa de trabajo y recibamos un beneficio a casa. El mundo animal, un animal da una carrera, acecha a una presa, la caza, la come y con ella tiene un beneficio, una energía invertida y una energía utilizable en la cual lo utiliza pues, para su sustento, para su vida social, para su vida territorial y para su descendencia. En la sociedad industrial es lo mismo. Nosotros tenemos nuestras fuentes de energía, nuestras fuentes de materia prima, tenemos que transportar la energía, tenemos que procesarla y tenemos un retorno. Ese retorno es la energía producida que la podemos utilizar precisamente para que funcione nuestra sociedad y parte tenemos que destinarla para reinvertirla en volver a producir más energía. Esta tasa de retorno energético la llamamos también ROI, que es energía de vuelta sobre energía invertida. Hasta ahora ha sido, desde que tenemos el uso de los combustibles fósiles, sobre todo el petróleo, ha sido muy alta. Una alta TRE significa un alto beneficio, porque la energía es el prerequisito para cualquier trabajo, para cualquier actividad. Y significa libertad porque tenemos discrecionalmente, si la tasa de retorno energética es muy alta, tenemos mucha energía discrecional para poder utilizar en investigación, en calidad de vida, en estado de bienestar. Tenemos que tener una parte que son la parte esencial que nos mantiene la sociedad y tenemos que reinvertir parte de esa energía en volver a conseguir más energía. Cuando la tasa de retorno energético decrece, forzosamente tenemos que utilizar la energía para reinvertirla, para obtener energía, y no deberíamos tener restricciones para las cosas fundamentales de la sociedad, pero el uso discrecional siempre se va a restringir. Entonces, hay un umbral, el umbral de la naturaleza está prácticamente en 10 años, que asegura la viabilidad, y por debajo hay diferentes teorías, ahora veremos las principales, en las que empieza a restringirse, sobre todo, la continuidad de la forma de vida, ¿no? Una alta TRE significa que hemos tenido hasta ahora pues, el estado de bienestar, ¿no? Si vemos históricamente las tasas de retorno energético de las fuentes que hemos utilizado ahora, principalmente las fósiles, que desde que hemos despegado la especie humana sobre la Tierra con predominancia,
Tenemos que, por ejemplo, en 1930 la tasa de retorno energético del pozo de petróleo de Texas era de 100 a 1. Era un pozo de una calidad de petróleo muy buena, muy poco profundo y presurizado. Entonces, con la inversión de un barril de petróleo, teníamos 100. En el año 2005 el carbón, que es una gran fuente también de energía fósil, la barra amarilla y la barra naranja significa el factor de incertidumbre y también la variabilidad que no es lo mismo una mina, dependiendo de la ubicación geográfica, de la profundidad, si está en superficie, etc. Pero bueno, la tasa de retorno energético puede oscilar entre 80 a 40. En la producción hidroeléctrica también oscila de 40 a 20. Ven ustedes que hay una línea verde que está en día 1, que significa el umbral que nunca debemos bajar. El petróleo importado en 1970 tenía 25 a 1 aproximadamente, llegamos a 38. El petróleo doméstico de Estados Unidos en 1970 era también de 20 a 1. La leña se mantiene prácticamente constante porque tiene que ser accesible por el hombre. Está prácticamente en 30 a 1, aunque el consumo no varía prácticamente en la historia de la humanidad. El petróleo importado, ven ustedes las cifras, están entre 15 y 30 a 1, depende del país. La eólica hay una gran horquilla, pero la mínima se considera 10 a 1 y hasta 28 a 1, la media es 18 a 1, perdón, 28 y 18 la media. El gas natural se considera 10 a 1, que por ejemplo los costos de la Unión Soviética tienen 20 a 1 de retorno. La nuclear con todos sus gastos que tiene de reciclaje, de reciclaje de residuos, de enriquecimiento, etcétera, de mantenimiento, entre 5 a 1 y 15 a 1. El petróleo actual en Estados Unidos del año 2000, que tenía parte en el Golfo de México, fuera de terreno, en el mar, es 10 a 1. La fotovoltaica ya empieza a estar por debajo de 10 a 1, se considera teóricamente 5, 8 a 1. Y ya pasamos al petróleo, que es petróleo convencional. Son las arenas bituminosas del Canadá, que se estima entre 8 a 1 y 5 a 1. Los biocombustibles, que depende del tipo de combustible y la ubicación del cultivo, lo mismo que esté en Brasil, a que esté en la llanura norteamericana y que sea maíz, o sea, 5 a 1, incluso prácticamente de 1 a 1, ha sido una expectativa un poco cumplida. No hay prácticamente retorno energético. Y después tenemos los últimos petróleos no convencionales, que son el gas y el petróleo gaseoso, que es la técnica del fracking, el shale o hidroblante, que ahora no en Estados Unidos, lo viene en España. Pero existen tres cifras principales que son 10 a 1 implica viabilidad, 5 a 1 es la tasa, según Hall, la tasa mínima para que pueda haber una civilización, y 3 a 1 es el mínimo de supervivencia. Las tasas que necesita el hombre para vivir, la tasa de retorno energético mínima. Ahora vamos a pasar a las fuentes de energía fósiles. Esto seguramente quizá algunos de ustedes lo recuerden como la referencia que tenemos de lo que es un pozo de petróleo. El pozo de petróleo se pinchaba al suelo. Esto es un pozo típico tejano de 1930, en el cual se pinchaba, había una bolsa de gas asociada y el petróleo salía espontáneamente a la superficie. Era un petróleo liviano, tuvieron la suerte de encontrar un yacimiento supergigante por casualidad en Estados Unidos. Y era un petróleo de sus cualificaciones de un gran potencial energético, salía portaba solo y prácticamente a principios del siglo de 1930-40 el petróleo saudí era infinito. Llegó a valer menos un barril de petróleo que un vaso de agua, o sea, 3 centavos de un barril de petróleo. El petróleo, en esto sí hay una gran confusión, el petróleo no forma lagos subterráneos. El petróleo se encuentra en la tierra impregnando las capas porosas de subsuelo. Si hay una poca profundidad, o sea, necesita poca la fuerza de la gravedad pequeña y está presurizado y es muy fluido, fluye de forma natural. Pero el sacar el petróleo del suelo principalmente es tan difícil como extraer de una pajita que estuviera, de una pajita de una forma que estuviera amarrada con agua. Y necesita bastante trabajo, sobre todo para la parte extractiva primaria. O sea, si un poco puede explotar en un 50%, podemos ver, bueno, más adelante la tasa de retorno primaria es muy pequeña, relativamente baja. Bueno, junto con el petróleo, que aquí lo pongo en rojo, existe el uso principal de la energía de probabilidad son
Los combustibles fósiles, como ustedes saben, son combustibles que están almacenados geológicamente desde hace millones de años en la Tierra y son restos de seres vivos, de vegetación y gases, ¿no? La aportación a la ecuación de energía mundial del carbón hoy en día, estos son datos de BP, de los últimos que ha publicado en el año 2012, el 30% de la energía primaria, el petróleo del 33% y el gas natural del 23,7%. El petróleo llegó a su cenit, esto no hace muy demasiado hincapié, pero el punto de partida de la escasez de posible encarecer sobre todo del petróleo, llegó al cenit de la producción. O sea, el máximo de producción de petróleo convencional fue en el 2006, del carbón en volumen se cree que fue dominante energéticamente en una horquilla hasta el 2030, y el cenit de la producción de gas se espera para el año 2020. El resto de estos de energía primaria lo tenemos aquí abajo, en la renovable, la aportación mundial es el 1,6%, la hidráulica, que también es considerada renovable, pero el sistema de generación ya lo diseñó la Noruega, es hasta el 6,4% y la nuclear no llega al 6%. ¿Por qué hemos dicho que el petróleo es el principal actor en la ecuación energética? Sencillamente por su densidad energética por volumen. Los máximos de densidad energética en esta palabra, que son los combustibles de uso humano normal, que es diésel, gasolina y queroseno. Tiene unos 35 megajoules, perdón, 32, 38 megajoules por litro, tenéis lo que sea diésel, gasolina o queroseno. La gas humana, que no es líquida, tiene 37 megajoules por litro, y vemos la mejor batería de litio cuando llega a megajoules por kilo o megajoules por litro. Es importante comprender que el petróleo y los usos de los líquidos combustibles de petróleo son líquidos, de forma natural. Entonces podemos almacenarlo en un depósito de un avión, en un depósito de una caldera, en un barco, en cualquier recipiente que queramos, de forma natural, lo podemos llevar donde queramos de una fuente riquísima de energía. Muy importante esta gráfica en la que vemos que métodos convencionales que tenemos, que consideramos de gran uso de producción de energía, como las centrales de carbón, las centrales hidroeléctricas, aquí cuantificadas, 104 centrales de carbón típicas de un gigavatio, tienen durante el trabajo durante 50 años es lo mismo que una milla cúbica de petróleo, lo mismo 4 grandes empresas de las guerras que hay en China, que es la central eléctrica más grande que existe en el mundo, o 52 plantas nucleares, o 91.250.000 paneles solares, si duraran 50 años, o 32.850 turbinas si duraran 50 años. Y además ya lo usamos principalmente en esto, que es en el transporte. El 70% del uso del petróleo se utiliza para combustible de automoción, ¿no? El otro 23% se utiliza sobre todo para calentar y para producción eléctrica. Y prácticamente un 7% lo utilizamos como materia prima, ¿no? Las reservas cuantificadas más o menos de petróleo convencional puede ser 50 cubos por once, ¿no? El petróleo lo podemos clasificar en el que hemos dicho, petróleo convencional, que es el 30%. El petróleo convencional que hemos conocido hasta ahora, del cual se supone que existen unos 2 millones de barriles, de los cuales hemos consumido 1 millón de barriles, y ha sido el más fácil de obtener, estar en tierra, fácil de refinar, con una tasa de altísima tasa de retorno energético, y que ahora mismo está en declive de producción, hemos dicho, desde el año 2006, que bajamos de los 75 millones de barriles diarios. Después tenemos como reserva el petróleo pesado, que es un 15% o la mitad del volumen de petróleo convencional. Este petróleo es más difícil de refinar, es más difícil de extraer y en otras condiciones puede tener azufre, puede tener metales pesados, es más complicado y la tasa de retorno es menor, ¿no? Después existe otro que se llama extrapesado, que es principalmente que está en Venezuela, que son las mayores reservas, una reserva casi la mitad que tiene Arabia Saudita, se considera que está en Venezuela de petróleo está pesado. Ahora mismo prácticamente no se está explotando, se intentó explotar hace unos años y salía rendimiento negativo. Y después tenemos lo que son las áreas que producen agricultura, que se encuentran sobre todo en Canadá y que son
millones de barriles, que equivalente sería la décima parte del petróleo convencional una vez procesado. Aquí ahora la salvedad de que no es lo mismo recursos que reservas. El recurso es recuperable económicamente con las técnicas actuales y las reservas son todo lo demás que puede convertirse, según avanza la tecnología, las reservas pueden convertirse en recursos. Allí donde pone trillones, pues son las salvedades que son trillones norteamericanos, son 3 ceros menos en el volumen tarifa en Europa. Aquí vuelvo a hacer hincapié en que no es lo mismo reserva que recurso. Sobre todo hago hincapié porque hablábamos de que hay una burbuja que se está produciendo porque se está produciendo por volumen, y entonces el recurso es un volumen muy grande, pero la reserva es la viable, sobre todo consideramos nosotros que energéticamente cuando tú inyectas, produces, por ejemplo, se utiliza petróleo, como está utilizando la Arabia Saudita, utiliza petróleo para producir petróleo, la producción global tiene menos tasa de retorno energético, porque estamos utilizando recursos y lo estamos incorporando a la reserva sin pensar cuánta energía tenemos que invertir para convertir en reserva de recursos. Las reservas probadas, que son las que se han considerado hasta ahora, insistiendo que son por el precio, se supone que es el 90, y aquí una seguridad de recuperación del nivel de residuos. Esta es la página de productos y servicios de Halliburton, porque lo borraron en la cabecera, en la cual se muestran los sistemas que hay de recuperación de un recurso petrolero. Tenemos la recuperación primaria, que es cuando el pozo bota el petróleo de forma natural, que suele ser un 20%, porque se presuriza por gas, en poca profundidad. Después normalmente se considera la recuperación secundaria, que es inyección de agua, inyección de gas natural, y presurización artificial del campo, por lo cual tú tienes que aportar energía para poder obtener el petróleo. Si antes tenemos un 20%, podemos obtener un 15% más. Los principales yacimientos del mundo se encuentran en esta fase. Los principales son los gigantes, sobre todo, por ejemplo, la Arabia Saudí, el más grande de todo lo que es Omar, está presurizado con agua y tiene un gran costo porque luego hay que separar ese agua del petróleo, tienes que invertir, es decir, en instalaciones. Después está la recuperación terciaria. La recuperación terciaria es un rediseño, hacer perforación horizontal, necesita de sistemas sismográficos precisos para ir directamente a donde esté el reservorio sin equivocarse, porque otra cosa en esta industria tan compleja son los pozos secos. Tú puedes tener muchos pozos secos, que aquí te equivoques, que creas que hay petróleo, un pozo vale muchísimos millones de dólares. Y ahora se ha inventado pues, el gas de recovery, que es un 15% más, que es el shale oil, el shale gas, el peak oil, que es, hablábamos de que el petróleo se encuentra en material poroso. Cuando el material no es poroso, por ejemplo las pizarras, los esquistos, las lucitas, el procedimiento es fracturar mediante agua a presión, químicos y arena, y mantener, crear una permeabilidad, una porosidad artificial. Esa porosidad artificial cuesta dinero, cuesta energía, cuesta instalaciones, y además las tasas de equilibrio son muy pronunciadas, con lo cual no tiene la duración, la explotación que tiene un pozo con recuperación primaria y secundaria, que suele ser unos 40 años. Aquí vemos el comportamiento de la TRD en los tipos de recuperación. Dijimos la primaria, que podía ser de 100 a 1 en Texas en 1930. En los países de la OPEP entonces todavía incluso en algunos pasos se quedan 40 a 1, y aquí vamos bajando, y vemos los sistemas que para producir ese petróleo como fuente de energía. En el último, que es el shale gas, por ejemplo, a pesar de modo fracking, ahora mismo se ve prácticamente que se está utilizando como un negocio, una industria de producción de petróleo, pero lo más importante es que posiblemente en algunos casos hay un aporte de energía. O sea, no se comporta como fuente, incluso se puede llegar a comportar en su dinero. Estas tecnologías empezaron a utilizar en Estados Unidos por la carestía del gas que se produjo en Catrina, estaba el precio entre 12 y 14 dólares el millón de BTU, y ahora mismo está el precio a 3 dólares, y en aquellos tiempos, incluso poniendo la energía, era probablemente rentable y económico. Esta gráfica de la Agencia Internacional de la Energía nos muestra las proyecciones que hay hasta el año 2035, en la cual se admite el tenis de la producción de petróleo convencional que se produjo en el año 2006, y todo va declinando, pero
sí que tiene ese crecimiento continuo. Bueno, contabilizamos el petróleo crudo que está sin explorar, tú descubres un campo de petrolífero y puedes tardar 5 días en viabilizar la extracción. Estadísticamente hay un fondo que está todavía por descubrir. Como el gas natural no ha llegado al pico, hay asociado una serie de líquidos combustibles que creemos que vamos a utilizar también como combustible y que vamos a agregar a la suma de producción. Los petróleos convencionales que hemos hablado antes, que están en Estados Unidos, principalmente de la tecnología de fracking, y después habla de las ganancias de residuos. El shale gas, el shale oil es el amarillo y el rojo es el pisco. Uno es de pizarra y otro es de lupita. Son similares, pero uno es petróleo convencional y el otro es el que viene asociado al gas. Por ahí la diferencia entre los dos colores. Y después habla también de contabilización de la ganancia de residuos, que en la refinería se agrega normalmente gas natural para hidrogenación y terminación de productos, pero en realidad es un agente externo, una energía externa que se aporta. Con lo cual hay que contabilizarla. Esto es una cifra que bueno, queremos llegar lo más alto posible. Si aplicamos todos los descuentos de tasa de retorno energético, la curva, esto es un estudio que hizo Antonio Turiel, se nos queda así y vemos que prácticamente en lo que es la producción de energía neta estamos declinando desde el año 2010. Hemos quitado la ganancia de residuos y hemos representado lo que son los valores netos de energía de cada uno de los tipos y vemos que no podemos incrementar la producción de energía. Este mapa representa a escala de reservas las reservas de petróleo convencional. Nos dicen los principales países. Arabia Saudita, que es el mayor productor y exportador del mundo. Bueno, el mayor productor es Rusia, pero el mayor exportador es Arabia Saudita. Aunque Arabia Saudita, por ejemplo, produce casi 2 millones de barriles diarios y consume 2,7 millones, teniendo la mitad de la población que España, y una sociedad mucho más consumista. Se presume que la propia industria petrolera consume muchísima energía. Después tenemos Irak, Kuwait, Irán, todo en tamaño dependiendo de las reservas que tiene. Lo importante de este mapa es que el 50% del petróleo convencional que se produce ahora mismo procede de ese 1% de los yacimientos supergigantes que están sobre todo en los países de norte. Los yacimientos más grandes son el de Ghawar de Arabia Saudita y el de Cantarell de México, que están en un gran declive, ¿no? Y todos están ahora mismo o en meseta productiva o declinando. Aquí tenemos el mapa de la ASCO, en el cual este es del 2007, en el cual se ven todos los CENIs de producción de todos los países productores, algunos son de la OPEP, otros no, y a partir del 2006 se ve que hay una tendencia de declive en el petróleo convencional, el que hasta ahora hemos tenido casi la fuente energética principal del petróleo, que declina en un 3%. Hay 3-5%, la media se supone que un 5% se toma la referencia como. Aquí vemos los costes de producción y producción en una gráfica de Yuko del año 2001, en la cual se veían las cifras que costaba extraer el petróleo. Sobre todo en lo que es en los países de la OPEP era un precio muy bajo, menos de $4, y aquí vemos el resto de países, cómo va subiendo hasta llegar a los pozos marginales de Estados Unidos, que son, digamos, sacar la última gota de lo que fue la riqueza petrolera norteamericana. Ese mapa que hay aquí, si usted lo superpone con el mapa del shale oil o del fracking, prácticamente coinciden. Lo único es que las técnicas que están ahora aplicándose son las técnicas de fracking, ¿no? Esta gráfica prácticamente es la misma. Lo que pasa es que han sido desplazadas del año 2002 al 2011 y son los países no OPEP los que están aquí representados. Y vemos el coste como ha ido subiendo hasta casi $70 o $80 por barril. Allí tenemos a Pemex, la petrolera mexicana, que prácticamente todo está produciendo de agua profunda, y como el coste los últimos estudios que hay ahora de coste marginal por barril de este mismo año lo sitúan en unos $100 por barril. De hecho, el petróleo ahora mismo tiene un precio de medio de unos 10 o $15 por barril. En exploración, no esto no es producción, en exploración los costes se han triplicado porque cada vez tienes que ir a sitios más difíciles, aguas profundas, petróleo polar, todo lo que se pretende ir a petróleo de más difícil acceso, ¿no? Esto es un esquema
de cómo se presenta el petróleo en la naturaleza, cómo se presentaba hasta ahora, los convencionales, que eran cercanos a la superficie, asociados a gas, y esto es la representación pues, de las vetas de pizarra, que son más profundas, que hay que romperlas, que hay que fracturarlas, que hay que perforar horizontalmente, que necesita estudio geológico, que necesita estudio geográfico, muchísima tecnología y muchísimo coste. Y pasamos a ver los petróleos no convencionales. Los petróleos convencionales también se consideran los petróleos de agua profunda y ultra profunda, el petróleo fuera del mar, fuera del territorio, en lo que es offshore, el 60% el 60% actual de la producción mundial. Para el 2020 se supone que llegaremos al 40% de agua profunda. El problema principal es que a partir de aguas profundas la tasa de retorno energético se aproxima muy peligrosamente al 10 a 1, con lo cual tenemos los problemas de que la sociedad empieza a ser menos viable, ¿no? Los costes son muy grandes. Para que sea rentable un pozo de aguas profundas necesita mínimo un precio de $50 por barril, y cada pozo tiene un coste medio de unos $25 millones, y prácticamente no son pozos secos. O sea que para conseguir un pozo con petróleo tienes que perforar 4. Aquí vamos a hablar de esto es una interpretación mía, ya que no estamos hablando de los barriles de petróleo como fuente energética, estamos hablando por volumen. Las tendencias que hay actuales es que los petróleos convencionales son un producto financiero en el cual se busca una inversión para poner barriles en el mercado a un precio muy caro que está el petróleo, sin contenido energético o habiendo gastado previamente muchísima energía para poderlo conseguir. Por lo cual no tenemos tasas de retorno altas y la inversión no es rentable energéticamente. Sí puede ser financieramente, pero no energéticamente. Entonces yo lo bauticé el barril bono basura, ¿no? Entre los petróleos no convencionales que hemos visto antes en la distribución, en la clasificación, tenemos el que hemos dicho de Venezuela. Estas son las reservas, 270.000 millones de barriles, darían para 9 años de consumo mundial si pudiéramos traerlo a la velocidad que necesitaríamos para abastecer los mercados. Y vemos cómo, independientemente de esta gran cantidad de reservas que están en la faja del Orinoco, de un petróleo muy difícil de extraer, es como un embudo, Venezuela está cayendo en lo que es la producción y en la exportación de petróleo. Esta gráfica es del año 2011 y se ve claro, independientemente que hay poca inversión, pero bueno, invertir sobre la rentabilidad de este producto es complicado y no se produce. Esto es otro petróleo convencional, que es de la arena asfáltica de Canadá. Este es el que propone el oleoducto Keystone XL, que atraviesa por Estados Unidos, que ahora mismo están en lucha de que se haga. Esto es el petróleo como se presenta allí en la naturaleza, es una masa de arena con alquitrán, y tienes que sacarlo en minería abierta, tienes que calentarlo con gas, necesitas muchísima agua, y el impacto medioambiental es horroroso. Hay grandes balsas de decantación gigantescas, pero bueno, es un país despoblado. Los salarios a la población indígena son astronómicas para lo que ellos pueden ganar, y bueno, ahora mismo se están produciendo unos 2,5 millones de barriles diarios, pretenden sacar 1.000 millones si no hay restricciones de gas, y las reservas son 170.000 millones de barriles. Bueno, produciéndose está, pero la tasa de retorno energético es muy baja, de 8 a, calculo en los mejores casos 8 a 1 hasta 3 a 1. Le llaman Avatar, la película Avatar es que llega destrozando todo un planeta. Bueno, pues aquello hablando de la película Avatar está inspirada aquí. Esto es la explotación del fracking. Esto es como se ve desde fuera un pozo de gas, de shale gas. Es un pozo normal con una balsa en la cual se saca posteriormente el agua que fractura el terreno, y aquí van mezclados los líquidos del petróleo y vienen con el gas. Se supone que se tiene que tratar posteriormente como residuos, y están como realmente están en la explotación por debajo, ¿no? Suele ser 2-3 kilómetros de profundidad. Está ahora mismo, verdaderamente está produciendo, prácticamente ha quitado a Estados Unidos
de importar gas, sigue importando de Canadá, pero ha multiplicado la producción por 5. Lo importante es que tiene unas tasas de declive muy grandes, del 85% cada 2 años se pierde. Tienes que estar perforando constantemente. Los efectos medioambientales no están conocidos porque es una explotación muy reciente, no se sabe. Puede contaminar los acuíferos que están en la parte superior. Ahí se utilizan unos químicos para fijar la permeabilidad del terreno que no se sabe exactamente lo que hay. Hay otros químicos que pueden ser cancerígenos, no se sabe exactamente porque es protegido por la ley de patentes de Estados Unidos. Y bueno, ahora mismo este es el boom en Estados Unidos, de producción de gas y de petróleo asociado a este gas. Las tasas de retorno energético son muy bajas. Se habla de 1,8 a 1, de 2 a 1, de 5 a 1, más de 5 a 1 no se reconoce. Y pasamos a otro proyecto que hay, que es el petróleo polar. No es una cantidad muy grande, se supone que hay 90.000 millones de barriles, que serían 3 años de consumo si se pudiera explotar a la velocidad que quisiéramos. Y están todos los países del hemisferio norte peleándose por poder tener la posibilidad de hacer esto. De hecho, los rusos pusieron su bandera en el Polo Norte reivindicando el derecho a explotar este tipo de recursos. La profundidad media es en el polo de 1.500 metros, luego estamos hablando de agua ultra profunda y de retorno energético que pueden ser inferiores. Casi siempre había uno que es la cifra que nunca que no impide la rentabilidad. También les voy a hablar un poco de los biocombustibles, el biodiesel y el bioetanol. Las tasas de retorno son muy bajas y la producción mundial de combustible es del 1,4%. O sea, la aportación a los combustibles y el etanol brasileño se supone que tiene una tasa de retorno 5 a 1, son terrenos recién arrebatados a la selva, terrenos ricos, hay más insolación, y en Estados Unidos el etanol de maíz prácticamente no pasa de 1, prácticamente la energía invertida es la que se nos devuelve, ¿no? Al final en la tasa de retorno energético que estamos ahora mismo según los últimos datos de producción, estamos en una línea de caída del recurso neto para utilizar nosotros energía en caída libre. Las tasas de retorno se supone que ahora mismo pueden estar cercanas al 8 a 1, todo esto son especulaciones porque los datos son muy variados, pero la situación económica mundial apunta a que algo está pasando con la energía, que es la que realmente mueve el mundo, y la pregunta es cuánto falta para que lleguemos a un punto en que no tengamos recursos netos energéticos, sobre todo fósiles, que es el que ha alimentado a la sociedad actual, ¿no? Y el mundo tecnológico actual. Las consecuencias yo las pongo a este hombre esforzándose físicamente en hacer su trabajo, ¿no? En este caso es el esfuerzo, ¿no? Las consecuencias principales es, la primera que yo veo, es la repercusión que hay sobre la alimentación del ser humano. Desde que se produjo la Revolución Verde, que no fue nada verde, que fue la maquinaria, insecticidas, fertilizantes artificiales, etcétera, en el mundo agrícola, pues prácticamente por cada caloría que se produce en el campo, nosotros tenemos que invertir 10 calorías procedentes del petróleo. O sea, es justo lo contrario que hace el jaguar cuando va por la gacela. O sea, él corre, invierte 1 y saca 10. Nosotros metemos 10 para sacar 1. Prácticamente el comer es convertir la energía fósil. Esto, lo principal que ha podido suponer es que un solo agricultor puede alimentar con toda esta maquinaria y toda la industria agroalimentaria a 5.000 habitantes. Todo lo demás no hemos tenido que preocuparnos de ir a procurar la comida. En las pesquerías, por ejemplo, tenemos que hay 2,5 millones de barcos en el océano capturando proteína de pescado para nosotros. Estas son cifras de la FAO del año 2011. La carne, que ahora tenemos acceso a la carne todos, para producir 1 kilo de carne se necesita el equivalente a 6,25 litros de petróleo. Los más antiguos de aquí se acordarán cuando nuestras madres nos ponían carne 1 o 2 veces al mes y era muy difícil, era económicamente muy costoso poder acceder a la carne. Estas son las gráficas de la FAO, del índice del precio de los alimentos.
en el cual se ven los saltos que ha ido, cómo ha ido asociado prácticamente al precio del petróleo. Ahí vemos el máximo en el año 2008 y cómo va repuntando. La línea verde significa acceso fácil y cómo en el año 2011 no ha parado de subir. Esto se está complicando porque en muchos países emergentes están quitando subvenciones a los alimentos, por ejemplo Egipto con su revuelta, Nigeria con su revuelta, Siria, que era productor de petróleo, que tiene un índice de declive muy grande, y vemos que está asociado a inestabilidad, ¿no? Evidentemente. ¿Por qué debemos preocuparnos por la TRE? Por supuesto, todo este boom de recursos que hemos tenido para empezar la alimentación ha llevado a que esa curva que vemos arriba es prácticamente la curva del crecimiento del uso de energía fósil en la humanidad, prácticamente desde la revolución industrial. Y hemos pasado de 500 millones de habitantes en Europa pues, a los 7.000 millones que hay ahora mismo. Un ejemplo más claro es, por ejemplo, Nigeria, que es un exportador, y desde que empezó a explotar sus recursos petroleros ha llegado a ser el país más poblado de África, de 40 millones a 160 millones de habitantes que tiene ahora mismo, ¿no? Y está en declive, ¿no? Y con muchos problemas de inestabilidad. Otro problema es la geoestrategia y el acaparamiento de recursos. Esta imagen es de la ocupación de Estados Unidos de Batá, en Irak, en la guerra de Irak. Allí hubo expolio de museos, de ministerios, etc. Nadie entró en un pozo, un campo petrolero, ni nadie entró en el Ministerio del Petróleo. Al asegurar la supremacía militar, por ejemplo, para Estados Unidos, supone que consume 600.000 barriles diarios. España prácticamente consume 1.300.000 barriles diarios de petróleo. El presupuesto energético del ejército de Estados Unidos es la mitad de un país como España, que es el noveno décimo industrializado del mundo, ¿no? Y hacer ver que el mapa de las reservas que veíamos antes es prácticamente el mapa de la guerra y el autoritarismo. Todos los países que conformaban la mayor reserva están siempre metidos en disputas. Aquí vemos cómo ha ido evolucionando la tasa de retorno energético históricamente y cómo va decreciendo según va el tiempo pasando, desde la energía hidroeléctrica, con la tasa de retorno que se supone de 100, los primeros pozos petroleros y de gas, el carbón de la mina, como en 1970 ha ido decreciendo la tasa de retorno energético, y cómo hemos ido aplicando nuevas fuentes de energía para producir esa energía que hemos ido perdiendo, ¿no? por la pérdida, sobre todo, del poder crecer en la producción de recursos fósiles, principalmente petróleo. De ahí hemos pasado a la eólica, que tiene menor tasa, y vemos cómo nos vamos aproximando al cero, pasando por los últimos intentos que tenemos de suplir energéticamente nuestras necesidades. Cada vez somos menos eficientes. De la eólica hemos pasado al gas actual y al petróleo actual, que estamos en recuperación terciaria y, como hemos visto, está en cuaternaria. La nuclear, que netamente es baja, hemos dicho 5 a 1. La fotovoltaica, que es relativamente baja, y ya pasamos a la arena de Canadá, que hemos visto, al fuel gas, al shale gas, al fracking y los combustibles biológicos, ¿no? Los biocombustibles. Hay una consideración muy importante, que es que cuando un país emplea más del 5,5% de su PIB en adquirir energía, empieza a funcionar mal la economía. Entonces aquí vemos cómo, dependiendo de que la tasa de retorno energético va descendiendo, pues tenemos que invertir más porcentaje de nuestro PIB, y hay un punto de ruptura. El punto de ruptura no se sabe que a partir del 5,5 funciona mal, pero bueno, el camino que llevamos es hacia mayor coste del Producto Interior Bruto para poder abastecernos de energía. Menos tasa de retorno energético, menos energía disponible para la sociedad. Otra de las repercusiones más importantes es que, como no tenemos tasa de retorno energético, no tenemos beneficios, pues hemos ido a la deuda. Entonces aquí vemos desde 1975 a 1970 que pasó, por ejemplo, Estados Unidos, su CNI de producción,
como, claro, en el CENI estamos al máximo, después del CENI cuando ya empieza a declinar, empezó a ir mal económicamente Estados Unidos, cómo ha ido incrementando la deuda y como particularmente Estados Unidos hasta 1973 era la Arabia Saudita mundial, la productora de petróleo mayor del mundo, pues al no tener suministro energético doméstico, sobre todo de petróleo, ha ido incrementando el endeudamiento. Esta gráfica es repetible en cualquier país industrializado, por ejemplo España, que tiene una tasa de dependencia de energía del 80-85%, ¿no? Mientras menos recursos propios, si hay menos tasa de retorno que recursos que importamos, es menor el beneficio que obtenemos y la energía que podemos utilizar para nuestro uso. En fin, el colofón sería que el funcionamiento económico del mundo funciona mediante crédito, que es como principalmente se crea el dinero, el capital, y el capital tiene que devolverse siempre con unos intereses y hay que pagar las deudas anteriores. El crecimiento está basado en el crecimiento infinito, ¿eh? Siempre estamos hablando los políticos de los bancos del crecimiento. Nadie nunca dice cuándo va a parar de crecer. Y para que haya crecimiento tiene que haber nuevos créditos. Si no hay rentabilidad energética, no hay rentabilidad económica, es imposible, como vimos en las gráficas del principio, que sin crecimiento económico haya crecimiento del PIB. Entonces, estamos ahora realmente ante un reto de adaptación, de ciencia, de evitar lo que está ocurriendo hasta ahora, que es que según hemos ido innovando en los métodos de producir energía, hemos ido cada vez a menos, hasta llegar al shale gas, que estaba prácticamente en 1,8. Hemos ido al revés, o sea, necesitamos más tasa de retorno energético y más energía, y lo único que estamos haciendo es gastar más energía para consumir poca energía. Esto es una escuela de ingenieros, este es el reto que hay de invertir esa ecuación. Tenemos que tener una tasa de retorno energético suficiente para poder funcionar, ¿no? ¿Existe difusión de este problema? Bueno, pues aquí saca la revista Time del año pasado, se sacan muchísimos artículos de este tema. Parece que es un tema que es bastante sórdido, es desagradable, el mundo político no quiere hablar de él, ningún político va a dar una elección hablando de restricciones de que no va a haber crecimiento, y prácticamente se ignora, y si escucha o ve un documental de esto, lo ve a las 12 de la noche en un canal fenomenario, ¿no? Este es otro colofón mío, que es lo que hemos hecho verdaderamente con el petróleo en la humanidad. Hay un refrán español que me gusta mucho los refranes, que dice que compra quien heredó, porque barato lo dará por regalado lo recibido. La herencia que hemos tenido geológica de lo que es los combustibles fósiles, nos la hemos encontrado regalada. Es un tesoro geológico, es energía pura que la hemos tenido abundantísimamente, prácticamente a coste cero. Y la humanidad, los propietarios lo han vendido casi regaladas, cuando no lo han regalado la hemos robado. En el mejor sentido de la palabra, te quiero decir, explotación de los países, sobre todo no desarrollados que lo tienen, y unos privilegiados pues lo hemos quemado en poco más de un siglo. El uso intensivo fue en 1914, estamos en 2013, perdón, y estamos ya en declinar, ¿no? Y muchísimas gracias por asistir a esta charla. Sí. De eso usted no hablaba en la presentación y ponía que posiblemente Estados Unidos dentro del 2030 por ahí sea el mayor exportador de lo que son combustibles, eso, desbancando a Arabia Saudí y exportando a Europa, que
digamos, no importara a nosotros Sí. que... Es el shale gas. Estas fueron las dos diapositivas que se veía el pozo de arriba y luego el enrejado por debajo. Ese es el gas de pizarra. Se llama shale gas, es la técnica del fracking, y bueno, sobre eso es muy polémico. Las tasas de declive son muy elevadas. O sea, todo lo que dice la propaganda financiera y los inversores y el aparato propagandístico, nosotros particularmente de ASCO creemos que es una burbuja financiera. Las tasas de declive de los pozos están ahora mismo en un 85%, prácticamente a los 2 años. El coste, los últimos datos de coste que hay del año pasado, hablaban de que se han invertido 41.000 millones de dólares en perforación de unos 8.000 pozos, y en la venta en el mercado del gas producido ha sido de 31.000 millones de dólares. Hay un desfase ahora mismo de 10.000 millones de dólares en la industria del shale gas en Estados Unidos. Se necesita, para mantener la producción que hay ahora mismo, que es prácticamente la 5/6 partes de la producción de gas de la demanda de gas de Estados Unidos, se precisarían perforar 8.000 pozos diarios, anuales, 8.000 pozos anuales. Y los precios del gas ahora mismo están muy bajos en Estados Unidos, están muy por encima de los $3, y hay contratos de arrendamiento a muy largo plazo que se supone que no se van a poder cumplir. Y de todas formas, la tasa de retorno energética es muy baja. Se estima una horquilla de 1,8 a 5 a 1, y bueno, las reservas que se habían estimado al principio se han reducido en prácticamente 5 a 1, y es todo, se habla de una burbuja. O sea, lo que conozco yo ahí el barril bono basura, principalmente habla de las técnicas de fracking, independientemente de costes más graves, porque como hemos dicho, la fracturación hidráulica se hace por debajo de las capas freáticas de agua potable, que son las que alimentan pozos y agricultura y demás, y para poder fracturar la roca se tiene que partir con la fractura hidráulica y luego fijar esa porosidad, porque si tú dejas de apretar se volvería a cerrar el terreno con arena y con químicos. Y esos químicos son de muy dudoso efecto sobre la humanidad. Sí, eso ponía en Greenpeace, Sí. Reclamaba eso, que los químicos que se utilizan para erosionar lo que es la pizarra, decían que no... No, está protegido por la ley de patentes de Estados Unidos, y no te dicen, además no te dicen nadie cuál es. Dicen que son inocuos, dicen que se cementa toda la perforación y que no puede haber comunicación entre los acuíferos de los cuales nosotros bebemos agua y los acuíferos, y el agua que se utiliza para hacer el fracking. Pero el miedo que hay sobre todo es que si no está siendo rentable, una cosa es la teoría de la aplicación de la explotación, y otra cosa es que si una empresa está arruinada, si verdaderamente va a utilizar cemento y hormigones correctos, si va a utilizar las paredes correctas. Y son empresas que, si ustedes no son empresas grandes, lo que están haciendo son empresas pequeñas, y las garantías económicas no existen. Tú puedes abrir una compañía con una fianza pequeña, y si dentro de 5 o 10 años ese cemento se va y empieza a entrar el veneno que ha habido debajo a las capas acuíferas y desertiza un terreno, o se te muere el ganado, o una tierra ya no es cultivable, pues sobre todo son muchas incógnitas. Pero fuera de la incógnita, las tasas de decline son, ya te digo, 85% a los 2 años, y el agujero financiero ahora mismo de reposición para mantener el flujo no es rentable económicamente. Y aparte, las tasas de retorno energético, los estudios que hemos ahora mismo son muy bajos, por supuesto por debajo del 10, y en algunos casos por debajo del interés de supervivencia. Se cree que es una burbuja, pero bueno, estas son opiniones de nuestra asociación. Bueno, Sí. Muy interesante la exposición. Pero me gustaría que completara de alguna forma esa información. ¿Perdón? La cantidad de petróleo
petróleo, ya que luminosas, etcétera, etcétera, el fracking, nos guste o no, ecológicamente existe, que el mundo necesita energía, no va a más remedio que nada. Pero debe haber una curva ligada a el precio del petróleo en los años próximos, que es lo que es un poco aterrador, o quizá más que el problema ecológico. Es decir, el mundo empezó pagando a $2, algo así, $1 el barril, ahora no sé cuánto está pagando. ¿Se conoce cuál es esa evolución con el tiempo? Hasta ahora mismo sí. ¿Y cuál se puede prever que sea? Es que hay estudios que hablan de que la economía no funciona, sobre todo en Estados Unidos, a partir de un precio, digamos, límite de $80 por barril. En Estados Unidos ahora mismo está a $90 por barril el West Texas. Se supone que por problemas de distribución, nosotros creemos que es por temas de contenido energético, porque por ejemplo las arenas de Canadá tienen un 80% de poder calorífico del petróleo convencional, no se pueden hacer refinados de diésel, ¿eh? Y no hay infraestructura para bajar ese petróleo que ahora mismo se está produciendo, que lleva produciéndose aproximadamente 5 años. Los repuntes que ha habido del precio del petróleo, que el máximo fue en el año 2008, llegó a $148 por barril, prácticamente tumbó en seco la economía. Y entonces llega un punto en que el problema del precio del petróleo no es que sea exorbitante, sino que se está creando una exclusión. Entonces, hay quien puede pagar el petróleo y quien no puede pagar el petróleo. Los países ricos podemos seguir pagándolo con una tasa de retorno menor que lo que realmente nos está afectando a la economía, porque por cada unidad que pagamos no podemos explotarla y devolver los productos nuestros en utilizar esa energía cada vez menor que hay dentro de ese petróleo. Y cada vez que el petróleo revienta, se resiente y es como el juego de las sillitas. Vamos dando vueltas y siempre cuando el precio hay alguien que no puede pagarlo, se hunde en su economía, se queda fuera del juego. Entonces, la exclusión que está habiendo social, por ejemplo en España, por el tema del desempleo, por la crisis económica, pues se reproduce en el ámbito internacional de que hay países que no pueden acceder a pagar ese petróleo, sobre todo los países que queremos emergentes, que parece ser que nunca van a llegar a ser emergentes. Ahora mismo, por ejemplo, datos de ayer de amigos míos, en países como por ejemplo la República Sudafricana, que el PIB pequeñísimo y puede dar a una persona $1 al día, el que lo gane, ahora mismo está allí a $4 el litro de gasolina. Entonces lo que se teme con la carestía es que haya una exclusión generalizada y el que tenga acceso lo tenga y el que no, cuando lo podrá pagar y se quedará fuera de juego. El futuro tiene que pasar por la eficiencia y por el fin del crecimiento. O sea, tenemos que intentar, por los recursos que nos quedan, que son, sobre todo que estamos acostumbrados a recursos muy ricos. Es que Estados Unidos, por ejemplo, en la gráfica primera, el americano medio consume 10 kilovatios, sí, 10.000 vatios por persona. En Europa 5. Yo creo que se viva mejor en Estados Unidos que en Europa. Hemos visto hasta llegar aquí que los coches, estos años atrás hemos visto muchísimo todoterreno. Podemos utilizar coches menores. O sea, tenemos que hacer una contracción, un pilotaje suave para acoplarnos esa curva que había de crecimiento, si lo hay, de los recursos energéticos, acoplarlo a que sea un aterrizaje, un pilotaje. O sea, tenemos que acoplarnos a consumir menos, a ser más eficientes, a ser más racionales. Hay un libro que se llama Se acabó la fiesta. Pues la fiesta tenemos que hacerla con música más baja. Evidentemente, en la gráfica que había de la baja terrestre y la alta terrestre, también raciocinio de asistir primero al necesario, al orden, a la sociedad, a la sanidad, a la educación. O sea, si hay restricciones, pues una economía, bueno, pues mejor llevada. Sí, bueno, todo eso es teoría. Pero lo que es cierto es que la energía, los países para desarrollarse necesitan cada vez más industria. Y esa industria hay que alimentar la energía. Y hoy se está alimentando la energía tradicional. ¿No? De energía eléctrica producida por medios tradicionales, hidráulicos o petróleo. Hay países como Francia, por ejemplo, Alemania también se está fomentando el uso de energías nucleares, porque se ve que los países no pueden, en efecto, seguir desarrollándose pagando lo que se está pagando por barril y lo que se
supone que se va a pagar en los años venideros, y tampoco la solución es cerrar las fábricas. De acuerdo, habrá solución de escatimar el consumo o de optimizar ese consumo. Se están desarrollando coches eléctricos y toda la gaita esta. Pero el coche supone un 20 y tantos % del consumo energético. El gran consumidor de energía y de petróleo son las industrias. Y las industrias son las que dan trabajo y las que dan futuro al mundo. Por lo tanto, no se puede cortar ese trabajo. Se puede optimizar, de acuerdo. Pero hay que descubrir nuevas fuentes de energía. A mí me gustaría conocer las energías estas solares que se están creando, en efecto, cuáles son las limitaciones que tienen, pero yo creo al final, soy un claro convencido de que la energía nuclear tiene que resolver los problemas que plantea de residuos y de historias, pero tiene que seguir para adelante. El mundo no se va a parar. El mundo no va a dejar que se excluyan partes porque el petróleo sea caro. Es decir, se van a crear soluciones para ese problema. El mundo lo ha ido creando desde el petróleo que se sacaba en Texas hace 80 años que no valía nada. Hemos pasado a un petróleo de $80 y el mundo sigue funcionando. Y es más, está creciendo. Ahora ha habido un golpetazo con China, que es la que se está tragando la mitad del petróleo mundial. Igual que se está tragando todo porque producen plásticos, porque producen alimentos, pero no se puede cortar a China, ni a India que viene ahora. Es decir, el petróleo, yo creo, mi opinión es que va a seguir funcionando, va a seguir creciendo, va a seguir encareciéndose. Eso no cabe la menor duda. Estamos en un mundo, estamos regidos por la ley de oferta y demanda. Pero también han de desarrollarse nuevos sistemas energéticos. El mundo no puede pararse. No, es mi opinión. Sí, bueno, ese es el problema que planteamos. Con respecto a la energía nuclear, por ejemplo, que produce solamente electricidad. Y en la energía final usada por el mundo, la energía eléctrica solamente es 16%. Las tasas de retorno energético de la fotovoltaica y las renovables, salvo la eólica, son muy bajas. Y particularmente las renovables son sistemas no renovables que captan energía renovable, pero al final es una máquina que tiene un mantenimiento, que tiene un tiempo de vida y ahora mismo está muy apoyada por la energía fósil. Se llama la extensión de la energía fósil en determinadas corrientes del estudio de la crisis energética. El problema que hay ahora mismo es que, como usted ha dicho muy bien, pasamos de agotar la biomasa, particularmente fue en Inglaterra, pasamos al carbón. Cuando el carbón empezó a flojear, pasamos al petróleo. El petróleo creíamos que íbamos a pasar a la nuclear, y la nuclear, el cenit del uranio, está muy por llegar, muy cerca. Y los problemas de envejecimiento de las centrales, pues tenemos, bueno, que están ahí, los costes de mantenimiento son muy altos, la tasa de retorno energética reconocida está la media en 5:1, y bueno, los residuos duran millones de años y el mejor hormigón dura 150 años. Entonces, bueno, pues plantea demasiada incógnita. Lo que sí está claro es que en la eficiencia no nos equivocamos, en racionar no nos equivocamos y en investigar no nos equivocamos. Bueno, yo no quiero ser muy pesimista, pero a mí el escenario me ha parecido apocalíptico. Y además veo que los tiempos son muy cortos. Y veo que la sociedad que tenemos ha estado formada y educada para crear el mundo al pulsar un botón, todo. Así es que ese reto mayor de adaptación que tenemos que hacer como sociedad es para los ingenieros, para los economistas, imagínate para los psicólogos que vamos a tener que tratar con la angustia. La gente no tiene conciencia, la mayoría de la gente no sabe lo que está pasando. Saber eso mataría a más de uno. No, el hombre es más fuerte yo creo que el hombre es más fuerte que todo eso. Hasta ahora no lo hemos sido, somos una especie dominante. Y al mismo tiempo veo
están actuando para nada teniendo en cuenta estos datos. Yo me pregunto, ¿conocen estos datos los que toman decisiones? Y si conocen estos datos y siguen actuando de esta manera, ¿qué más evidencia necesitamos para diagnosticar que están enfermos? ¿Y qué hacemos nosotros como sociedad, como individuos, con eso que tenemos? Porque cuando decimos tenemos que decrecer, en estos tiempos de los que estamos hablando, de 20, 30 años, como individualmente, si es contra el poder, vamos a ir decreciendo individualmente, es que el camino está complicado. Es complicado porque ahora mismo el mundo está gobernado por los financieros y los políticos, y entonces hablar de un programa restrictivo significa que no te van a votar. Entonces, aparte, el nivel cultural sería muy importante, el que no comprenda esto no te va a votar. Si alguien, nosotros muchas veces tenemos la disonancia cognitiva, que tendemos a engañarnos y a no aceptar malas noticias, pero prácticamente es que se está imponiendo, se está viendo. O sea, es que el PIB en España va a caer el 1,4 y va a subir en el 2009 y va a subir en el 2010, es que Alemania ha caído en PIB. Entonces, ahora mismo está un poco, los gobiernos yo creo que están un poco presos, las personas que están, esto es una opinión muy particular, creo que no están suficientemente preparadas para poder dominar esta situación. Siempre podemos estar equivocados nosotros los que decimos que hay una crisis energética y puede ser el escenario apocalíptico, como usted ha dicho, pero las señales están ahí y las cifras están ahí. Y entonces, bueno, pues lo que tenemos a la mano ahora mismo es eficiencia y aparte de tecnología, humanidad. Porque como somos seres humanos no podemos competir y excluir como se están excluyendo en determinados países. Somos una sociedad civilizada, somos países desarrollados, pues tenemos que demostrarlo. Es un reto, o sea, la última diapositiva que es un reto tecnológico, es un reto humano, es un reto de educación, es un reto de sacrificio, es un reto de sufrimiento, es un reto de amistad, es un reto de amor, es un reto universal, porque la humanidad no se está enfrentando nunca a que los métodos de producción de energía, como hemos visto, van cayendo desde 10 a 1, 8 a 1, 5 a 1 y hemos llegado al 1,8. Entonces volvería a ser que lo hemos abandonado. En realidad hay muchos políticos que han sido engañados, ha habido muchos oportunistas que han hecho negocios, pero que al final el cerco se cierra. Entonces al final tienes que actuar. Lo más importante que yo creo es tener conciencia del problema, ser inteligente y aplicar nuestra inteligencia, que es lo que nos ha traído aquí. Evidentemente el ser humano está por encima del resto de animales porque es inteligente y evitar, en fin, pues, lo que tienen los vaqueros, lo que tiene la codicia, en fin, porque esto al final, cuando un país quiere seguir viviendo lujosamente a costa de que otro viva con la suela en el cuello, es codicia. Entonces, bueno, pues 7.000 millones de personas, pues tenemos mucho que decir. Y es de crecer. Es que a mí me hace gracia porque hablan siempre con los medios de comunicación de que incluso crecimiento negativo. Me hace una gracia. Dice crecer, está prohibido decir de crecer. No se puede. No se puede. Crecimiento negativo. No me diga usted crecimiento negativo. Si crecimiento negativo no existe, es de crecimiento. Bueno, vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Vamos a decir que vamos a tener una continuidad, un pilotaje suave, una curva que no sea curva de descenso, que sea un acoplamiento a las nuevas circunstancias. Lo tenemos que tener. Si verdaderamente estos datos son correctos, la física se va a imponer. Y por más que hacemos y por más medidas que son tomadas económicas, etcétera, 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 seguimos cayendo. Y el desempleo y la crisis económica, nada más que hay que salir a la calle y los coches cada día menos coches, y en el centro no hay coches, y los consumos eléctricos están cayendo. O sea, ¿qué indicadores necesitamos? Los adultos a lo mejor lo vemos de una forma, la gente joven lo ve de otra, a lo mejor lo veo con más teoría, pero que al final es que tenemos menos recursos disponibles, porque la energía es la precursora de cualquier otro producto, de cualquier bien. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, hola. Bueno, Evidentemente nos queda claro que hay que ser más eficiente en el consumo de energía, pero aparte del petróleo,
bueno, yo he dicho la palabra clave, o sea, no podemos confundir tecnología con energía. Las aplicaciones tecnológicas es sobre un recurso energético que tiene unos efectos físicos para producir lo que necesitamos. Calor, medicina, bienestar, transporte, etc. Entonces, hasta ahora hemos confundido el potencial tecnológico que hemos tenido por utilizar cada vez más energía con la propia fuente en sí. Eso ha contribuido mucho el enmascaramiento que hay entre el dinero y la energía. Creemos que con dinero se puede hacer todo, los economistas lo creen, o sea, la catalogación de reserva de recursos está en la viabilidad económica. Tenemos que diferenciar qué es tecnología y aplicarla no en gastar energía, sino en la eficiencia energética. Ese es el paso que nos queda más importante. Y después los usos. ¿Cuántos usos podemos prescindir? Pero si tenemos lo que hay, o sea, la economía de la nave espacial, si tú tienes una serie de recursos y son finitos y hemos llegado a que el tamaño del planeta prácticamente se ha quedado estable con respecto a lo que queremos obtener de más de recursos minerales energéticos, o sea, tenemos lo que tenemos. Entonces, 7.000 millones de habitantes al nivel de consumo que tenemos, que vivimos exageradamente bien, bueno, pues ahora mismo está haciendo agua en la economía porque está diseñada para crecer permanentemente. Eso no puede ser. Lo que pasa es que el poder financiero y el poder económico ahora mismo lo tiene quien pretende que eso ocurra permanentemente. Tecnología y energía son distintos. Tenemos que utilizar esta tecnología que tenemos para sacarle el máximo partido de la energía, que es lo que nos sustenta. En un ambiente, bueno, o estacionario o de decrecimiento. Parece ser que el crecimiento no. Llevamos 5 años que todas las aplicaciones, todo lo que considerábamos fuentes supletorias se nos están yendo. Y las tasas de declive de los fósiles están superando el crecimiento del resto que teníamos pensado. Es decir, cualquier recurso que no sea fósil no garantiza la viabilidad. Claro, es que el recurso fósil es un tesoro. O sea, tú te lo has encontrado ya que ha llegado del sol. O sea, las renovables llegan todas del sol prácticamente. ¿Y el resto de fósiles qué son? Pues una hucha que ha hecho el sol en la Tierra en forma de carbón, en forma de gas y en forma de petróleo. Hemos encontrado la hucha, el tesoro de la última diapositiva. Lo estamos gastando rápidamente. Hemos gastado la mitad. ¿Qué te queda en la hucha? Hombre, tecnológicamente hay algo que sea tan rico en energía como nos dé una tasa de retorno energética 15 a 1 o 20 a 1. Lo tenemos. Bueno, en proyectos podría ser la fusión nuclear. Le quedan 70 años, en teoría, al reactor comercial que se pretende hacer. Y solamente produciría electricidad. Pero bueno, con energía ya podríamos hacer los cambios necesarios. Es que el panorama es del fin del crecimiento o sea, lo hemos hablado, del pico. O sea, el cenit de la producción hemos llegado, teóricamente. Y seguimos viendo, o sea, esto se ve desde el retrovisor. En el año 2006 no se veía, se vio en el año 2009, porque ya vas consiguiendo las estadísticas de producción, lo ves. Es lo que confundir. Lo más importante, el mensaje más grande, mejor para vosotros los ingenieros, tecnología y energía son distintas. Hay que utilizar la tecnología no para consumir, sino para eficiencia. El mundo biológico es súper eficiente. Nosotros hemos ido al mundo tecnológico y hemos reproducido nuestros modelos, pero con mucho desperdicio de energía. Ese es el paso que creo particularmente que tenemos que cumplir de momento. Lo siento que no hay tiempo para más preguntas, porque empiezan ya las clases a las 12. Os emplazo a las 5:30, cuando Pedro pues hablará de las renovables. Y bueno, espero que haga falta mucho de ingenieros para arreglar esto.